Julio, ¿cómo estás? Gracias por venir, querido. ¿Todo bien? ¿Sos profesor vos? ¿Das clases? Primero, bien, no tanto porque creí que viajaba hace 2 días y llegué esta mañana de Italia. Sí. Con lo cual estoy como medio golpeado Boleado. por el viaje. Profesor fui docente toda la vida. Y a veces me encuentro por la calle con alumnos. ¿Qué dabas? ¿Qué materias dabas, Julio? Básicamente, en la universidad llegué a dar Derecho Político, en la UBA, pero después di clase esencialmente toda la vida de Sociología y Ciencia Política. Pero di clase como aquellos que vivíamos de dar clase. ¿Cómo es eso? A ver, contame qué es aquellos que vivían de dar clases. Yo, digamos, era un militante político y un militante tenía que tener rebusques que no le quitaran el tiempo diario. Lo principal era la política. La clase era, yo daba en el Mariano Moreno, daba en secundaria, en terciarios, pero la clase pagaba muy bien en ese momento. O sea, vos dabas 4 horas de clase y tenías el día recontrahecho. Después de eso me fui al mercado de abasto, que ya era una cosa más lógica para ser militante, cajero del mercado de abasto. Eso era otro divertimento. Vos, a ver, me interesa tu generación, vos es quien lleva adelante la política, gobernó Argentina, de pronto ahora le da paso a otros que también llegan a la política. ¿Con qué libros te formaste vos, Julio? ¿Qué te formó políticamente a vos? ¿Qué leías vos? ¿Qué leyó? No sé si tu generación o vos, básicamente. No, mi generación, yo vengo de una escuela agrícola, estudio agronomía, me pongo a militar. ¿Dónde militabas vos? Yo militaba en la Liga Humanista. ¿Qué era la Liga Humanista? La Liga Humanista era la versión cristiana de la Universidad de Buenos Aires. Tenía la FUA, que era la versión marxista, y la Liga Humanista, que era la cristiana. Julio, ¿y qué año era eso? 63. En el 63 ganamos y ponemos de rector a Julio Olivera. Yo era secretario de la Liga Humanista por agronomía, tenía 21 años y trabajaba en un taxi Cianditela, que ese era mi laburo, era el taxi, estudiaba agronomía y era un católico. Siempre milité en la Iglesia Católica, siempre. Siempre fui un cristiano militante. Vos sabés que siempre, yo reitero, con una persona como vos se puede hablar de política, se puede hablar de historia, se pueden hablar de un montón de cuestiones de Argentina hoy. Y no te quiero solamente meter en lo político netamente. Hay frases sobre los peronistas que son repetidas por los periodistas o por los comunicadores o por la gente, desde en una peluquería hasta en un partido cuando vas a jugar al fútbol con tus amigos. El peronista se alinea detrás del peronista que gana, frase 1. Los peronistas son como los tiburones, huelen sangre y van todos juntos. Un peronista que pierde queda estigmatizado, queda con una marca de por vida. Un peronista que pierde no puede ser nunca candidato porque ya perdió, está estigmatizado. ¿Esas frases son absolutamente anacrónicas o se pueden seguir aplicando? Te digo para la búsqueda de un candidato para el peronismo de lo que viene, porque algunos dicen podría ser Urtubey, pero ya perdió, viene de perder. ¿Está estigmatizado o eso es viejo pensarlo así? Lo malo es Sí. que el peronismo dejó de ser un pensamiento para ser, lo que yo defino a veces, digo, es un recuerdo que da votos. Qué bueno eso. ¿Dejó de ser un pensamiento? Sí, claro. El peronismo nace como propuesta, el radicalismo también. El mismo liberalismo y los conservadores. En Argentina, como sociedad, los partidos fueron como cediendo espacio a los operadores económicos. Entonces el partido se disuelve. La idea, yo digo siempre que los que pensamos en el peronismo somos como un idiota que lee poemas de amor en un prostíbulo. Está un poquito desubicado. Entonces... ¿Por qué? ¿Pasó a ser absolutamente pragmático el peronismo? La política argentina, a veces le decimos peronismo a la política. Es pragmática la política argentina. Argentina tiene pocas ideas en juego. La central, que es la grieta, que es peronista y antiperonista, qué sé yo, no sé ni qué son los peronistas ya ni qué son los antiperonistas. Pues es que a mí me pasa una cosa
que me llama la atención. Ahora en Roma, que estuve unos cuantos días, yo había pasado el promedio de que cruzarme con 12 argentinos por día y sacarnos fotos ni te cuento. Bueno, porque es una masa de argentinos en Roma. Pero una cosa que hace tiempo que me dice, usted es un peronista que yo rescato aun cuando soy antiperonista. Esta frase me la deben decir varias veces por día. Yo al principio pensé, bueno, yo debo ser un traidor a la causa. Pero en rigor, Perón tenía esa concepción. Enemigo de la ortodoxia. Aquel que dice el peronismo es contra todos. No, digamos, si es política y seducción, que desenganchar gente. Si es fanatismo, digo, es decadencia. Y lo grave que yo hoy siento cuando... Disculpame, si es fanatismo es decadencia. Es decadencia. Para la política, decadencia. Me gusta esa frase. A ver, si hay fanatismo y decadencia, Hay en la decadencia. política. Porque el fanatismo es un esquema que vos te cerrás para no dudar. Cuando vos tenés miedo a la duda, sonamos, ¿eh? Pará. Me cierro para no dudar. El fanatismo me cierra y no dudo. O sea, creo. Pasa a ser religioso Claro. mi pensamiento. Pasa a ser La dogmático. política tiene que ser la razón. Yo no pienso igual que vos y me agrada no pensar igual que vos, porque eso nos enriquece. Ahora, vos garantizás que en nombre del peronismo, de la izquierda y hasta de la derecha, te bajan un dogma, te pegan un dogmatazo en la cabeza. Pero ¿qué pasa con esa división? A ver, no sé si división o con ese contrapunto. Vos tenés experiencia intelectual, vos sos un tipo leído, te has preparado, pero también tenés muchos años vividos. El famoso peronista o el famoso gorila, el porteño, el cabecita negra, el federal y el unitario, Facundo con Sarmiento, es un libro axial y es un libro que tiene grieta. Vos leés Civilización o Barbarie, se expresa en ese libro. El matadero de Echeverría, otro libro que expresa también grieta en su momento. Rivadavia por un lado, los caudillos de las provincias por el otro. ¿No estamos hechos de grieta, Julio, en la historia argentina? Pero yo no sé, yo tengo 46 años, la exacerbación de esta grieta no la viví nunca. A ver, ¿siempre ocurrió esto en Argentina o esto fue desde los últimos tiempos exacerbado? Muchas naciones Sí. tienen fracturas, pero llegan a realizarse como tales cuando superan la fractura. Muchas naciones tienen fracturas, pero se realizan como nación cuando superan, cuando concilian. Escúchame, lo negro en Estados Unidos, digamos, era Luther King y del otro lado el Ku Klux Klan. Y esos tipos pusieron un presidente que era Obama. Bueno, ¿nosotros ya pasamos por una conciliación o no aún? Nosotros tuvimos en el abrazo Perón-Balbín exactamente en el punto del encuentro, porque era Perón, Balbín, Frondizi, era Solano Oliva, los conservadores, era toda la gama. Y ganó la violencia. La violencia dijo, acá hay que tirar tiro. Ahora, yo le decía, estuve con el Santo Padre la semana pasada, y le digo, me llega mucho lo de España, porque España tuvo una fractura hasta que un marxista como Santiago Carrillo, que era el jefe del PC y perseguido, sí, y un franquista como Fraga Iribarne, dijeron vamos a ser un país. Hicieron el pacto de la Moncloa y sobre ese pacto España es España. ¿Me contás qué fue el pacto de la Moncloa rápidamente? El pacto de la Moncloa es eso, que muere Franco, queda el rey en eso fue muy lúcido, porque todos creían que el rey iba a ser de derecha, el rey quería reinar sobre la sociedad, no sobre el pedazo de él. Y entonces aparece de golpe un Fraga Iribarne, que era la derecha a ultranza, murió hace no mucho, y que dice, lo invita a Carrillo, al jefe del PC. Pensá que cuando se legaliza el PC en España era 1 millón de muertos, ¿eh? Tiembla la sociedad de que eso se vuelva legal. Yo estaba allá en el exilio con mi hija. Y en ese temblor, ahí Fraga Iribarne dice,
lo invita a Carrillo al Club Siglo XXI, que es como invitar al presidente del PC al Jockey Club. Al Jockey Club, claro. Lo imaginé. Y lo invita y yo de memoria, me acuerdo, la presentación dice, ante ustedes un señor con el que no tengo nada que ver porque es más marxista, pero por ser español es para mí el mejor marxista del mundo. ¿Le dijo eso? Sí. Pone España por encima de la ideología. Dice, primero somos españoles, después él es marxista y yo conservador. Y Carrillo le contesta, en eso que había conciencia que estaban fundando un país, ¿eh? Como estuve yo a metros del abrazo Perón-Balbín y a metros, porque era diputado, del viejo adversario que viene a despedir al amigo. Sobre eso, de nuevo aparecieron dos giles que empezaron a tirarse piedra. Pero Carrillo le contesta, me reivindico materialista y ateo y pongo a Dios de testigo que entre este señor y yo hay grandes diferencias. Primero te digo una cosa, Julio. Es una condición de explicar, porque ustedes del otro lado en un minuto y medio nos explicó el pacto de la Moncloa y lo vivimos ahí. Ahora, yo pensaba, no había redes sociales, no había comentario a pie de nota periodística, no había la posibilidad de comunicar cualquier idea en cualquier momento. ¿Y cómo sería hoy o cómo es hoy? Porque vos sabés que hay odio que se expresa, tal vez son pocos, pero se instala ese mensaje de odio. Yo he sido amigo de Mauricio Macri y lo voté. Y la última vez que lo vi era, creo que 8 meses, 10. Le dije, vos llamás a la unidad por convicción y grandeza o por urgencia y necesidad. ¿Le preguntaste? Le dije, Ah, no, le yo le firmé. Le dijiste, vos llamás a la unidad por convicción y grandeza O por desesperación y necesidad. Pero la Argentina, vos tenés una sociedad donde el 50% votó para un lado y el 50% para el otro, y cada uno de los dos sectores piensa que la culpa es del otro. Totalmente. Pará, repetilo, es buenísimo, totalmente. O sea, diste en la tecla. Tenemos 50% y creemos que la culpa es del otro. Sí, claro. Ahora. Sí, no hay ateos ahí. No. Está totalmente definido, sí, sí. La mitad piensa que es el peronismo y la otra mitad piensa que son aquellos que nunca llevaron adelante políticas populares. Y todo es un cuento chino. ¿Es un cuento chino? Todo es un cuento chino. Voy hace 8 días a Nápoles. Era un tour, bueno, 10 días. Estoy en Nápoles y me acuerdo que fui a los 26 años. Y me dijeron, no salga a la calle que lo roban. Y recordaba que en ese tiempo todavía los tanos venían acá a trabajar. Y me encuentro en Nápoles donde nadie más te roba. ¿Ahora? Nadie. Ni se les pasa por la mente, donde es todo. Y en una Roma donde yo iba y estaba el pasacasé bajo el brazo. Pero ¿y por qué ellos pueden y nosotros no? Ladrones de bicicleta, de Sica. ¿No? Lo que era todo el cine ese genial, era del dolor de la posguerra. Ahora, los abuelos vinieron como vieron mis abuelos, y los nietos vuelven para allá. Quiere decir que ellos crecieron y nosotros bajamos. Ahora, hay un debate que es atroz, que es como clave, que es, los goleras dicen 70 años, porque meten a Perón en la decadencia. Y nosotros decimos 40 años, porque yo fui diputado con Perón, diputado, y nadie me pedía trabajo. Diputado, que había un 3% de desocupación, pedí trabajo. Yo salía de un laburo y iba al otro. Digo, era una Argentina productiva, llena de vitalidad. La de Perón, la de Onganía, la de Ilia, la de Aramburu. Digo, no estoy haciendo... No, pero te escucharía... No hago peronización. Te escucho porque tiene que ver con la historia argentina y la has vivido, vos sos parte de la historia, seguís siendo parte de la historia, Julio, o sea, llevas adelante, estás dentro del peronismo, lo entendés. Lo sufro, entenderlo. Claro, lo sufrís. Porque cuando me dicen, todos juntos le ganamos a Macri, digo, no, flaco, porque el problema no es ganarle a Macri. ¿El problema no es ganarle a Macri? No, el problema es un país.
Qué lindo eso, Julio, del otro No, lado. no, pero Te digo una cosa, el que el otro, el que no es peronista, te puede decir, bueno, escuchá lo que está diciendo Bárbaro. El problema no es ganar la Macri, el problema es hacer un país. Pero es que si no somos adversarios, si Macri es mi enemigo, si entre enemigos no hay sociedad, porque lo esencial no lo compartimos. Y al no compartir lo esencial, digo, es una guerra. La guerra es la negación de la política. Entonces, o es la continuación de la política por otros medios, diría Clausewitz. Pero creo, me duele esta sociedad. Una sociedad donde la historia nos regala un papa y descubrimos de golpe que tenemos decenas de miles de ateos militantes. No jodan, muchachos. Si nos regalaba un músico teníamos sordo. Digo, lo que la vida nos regale lo usamos para jorobarnos entre nosotros. Me pasa Es que absurdo. ahí dame una explicación, Julio, de cómo ha jugado Francisco. También, yo no sé si es consciente o inconsciente, pero ha tirado, A ver, Francisco, alimentado perdón. la grieta, Julio, Nunca. a quienes recibía, a quienes no recibía. Primero. ¿Te acordás cuando lo recibió a Macri con una cara de culo? Perdón, soy testigo de eso, así ¿y? que no me lo conté. Soy testigo, parte de este. Primero, fui un intento de intermediación entre el cardenal Bergoglio y mi amigo Néstor Kirchner. Que yo siempre lo reivindico a Néstor, después me peleo con Cristina, pero son otras historias. Néstor no lo quería ver a Bergoglio. Estaba ahí el botón Verdisky dando vueltas, viste que, bueno, como yo digo siempre, es tan genial que escribió un libro contra un cardenal y lo hizo papa. Digo, ni para botón sirven los muchachos estos. Pero cuando vos tomás esa historia, ¿qué me dice a mí el Papa antes de que sea esa recepción? Me dice, Bárbaro, durante 8 años fuimos aliados porque Néstor Kirchner nos golpeaba a los dos, a él y a mí. Y durante 8 años tuvimos un diálogo maravilloso. Asume de presidente, le preguntan qué va a hacer con el Papa y dice, lo va a manejar la canciller. Y si lo va a manejar la canciller, yo lo voy a recibir como un presidente que representa una cancillería. Después se lo conté a Bolivia. O sea que no... Ante que semejante debería- metida de gamba. Porque el Papa tiene que enganchar a Cristina para que no quede mal, porque cuando el Papa sale Papa, los tipos creen que van a hacer la revolución socialista en contra del Papa. Si acabo hace una colección de idiotas, tenés un museo para el fin de la humanidad. Sí, sí, sí. Sí, Digo, totalmente. ¿no? Entonces gritaban, viste, abajo el Papa, y después se dieron cuenta. Claro, cuando Cristina vio que iban todos los demás presidentes y ella no iba, digo, Pero vos cómo lo lees. A ver, Julio, a mí me interesa tu mirada. Vos, yo no sé hasta si vos realmente sos cristiano. Yo, con tu formación intelectual, yo no sé si vos no Yo caminás soy- por un ateísmo. no, no, Vos sos no cristiano. ateo ni mamá, que ateo, no tengo soberbia ¿Cómo pateo. lo ves vos? ¿Cómo lo ves a Francisco? ¿Qué es Francisco? Porque estamos ver, en el 2018. primero, Estamos buscando la partícula esencial de la partícula de Dios, como llamamos con un acelerador de hadrones. Y digo, ¿cómo lo ves a Francisco vos? ¿Como un líder político? ¿Como un líder religioso? ¿Lo podés escindir? ¿Lo podés separar? Cuando vos lo ves a él, ¿qué ves? Ahora que fui, le mando una nota, digo, estoy en Roma. Después me acordé que había estado en noviembre, que en noviembre había estado 1 hora y 10 con él. Entonces, cuando iba para verlo de nuevo, me dio como vergüenza. Digo, yo a este tipo le estoy sacando un tiempo que es de la humanidad. Porque además, Yo a este tipo le estoy sacando un tiempo acá en la humanidad, es buenísimo. ¿Lo Claro. sentiste? porque el afecto de él conmigo es muy grande, porque viene de El Salvador, de cuando era cura. Y no peleamos alguna vez, bueno, pero además las cosas, digamos, él te escucha, habla muy poco. Lo que pasa es que eso te lleva a que uno se confunda y ponga en boca del que escucha lo que uno dijo. No sé si la pregunta te voy a hacer es hasta irrespetuosa para una investidura como la de él, pero se le he hecho a varios, por ahí no me esquivás la pregunta. ¿Se puede decir que es peronista? No, No. no. Yo lo conozco antes. Soy el primero de Guardia de Hierro que entra a El Salvador. O sea, que en esa maqueta estoy metido. Él fue cura desde que yo lo conocí. Y si los de abajo eran de Boca, él gritaba viva Boca. Él es un pastor.
pero con todo lo del pastor, no un detallecito. Yo te digo, esta vez fue la 4ª entrevista. 3 de 1 hora y pico, y esta que a los 25 minutos me rajé yo, me dice, tiene 1 hora, digo, no la voy a usar. ¿De qué hablaba? ¿Se enganchó con vos hablando de Argentina? ¿Te preguntaba de Argentina? A veces voy y le digo, ¿se acuerda que el cura que no lo quería usted lo perdonó? Entonces lo jorobo con esas cosas. Le hago una reunión humana, porque digamos... ¿Pero qué te pasa cuando lo tenías enfrente? Cuando llega, cuando llega me asombra. Cuando yo lo veía acá, salía caminando y me decía, hablé con un ser superior. Hay una espiritualidad en el personaje y una riqueza. Digo, aprender a evaluar a las personas es lo que uno más le pide a la vida. ¿Viste? Cuando vos ves a alguien que la espiritualidad, y es algo que se nota por encima de la pertenencia religiosa del personaje. Pues es que me sorprendí, yo pensé que eras agnóstico vos. No. ¿Vos fuiste a Seiza a recibir a Perón? ¿Dónde estabas ahí vos? ¿Llegaste? ¿Estuviste cerca del palco? A ver, yo era diputado nacional cuando viene Perón. O sea que no es que estuve. No cuento porque no quiero joder gente. Yo 3 días antes me junté con Paco Orondo y dijimos, tendríamos que ponernos de acuerdo todos los jóvenes que o atacamos a tiros 2 días antes o dejamos que el pueblo se encuentre con su jefe. Miércoles. Y eso que hablé yo con Paco y que estábamos de acuerdo, porque además hay como una estupidización. Pero le había dado a la izquierda. Cámpora, presidente de la Nación. Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el palco lo tenía a la derecha. Claro. ¿Por qué? ¿Querés que te lo cuente? Pues yo discutía con ellos y decía, no, la policía no es nuestra. Estaba Osinde en el palco. ¿Y por qué? Porque ellos creían que la policía era ajena y después me agarré con Galimberti porque él decía, el pueblo, nosotros somos el pueblo, no la policía. Si nosotros vamos a tomar el palco con el pueblo, no llevaron ni arma. Hay una cosa que define la palabra que está cercana a la tontería, que es el espontaneísmo. Nosotros tuvimos una guerrilla que merece respeto por la heroicidad, pero de talento cero. No tenemos un Pepe Mujica, un Udiobro, no tenemos. Vos pedís un libro de un buen guerrillero de los buenos y no hay acá. Y si te ponen Firmenich y compañía, vos no lo podés entrevistar porque no tiene nada que decir, ¿o no? O sea, hubo una causa que no tuvo quien la exprese. Y no es que yo sea de derecha. El Pepe Mujica hizo de los Tupamaros una causa que entendió la nación. Hizo autocrítica. Julio, bancamos un segundito que vendo. La verdad, vuela charlar con Julio Bárbaro. Pocas veces me explotó tanto el celular, con amigos de todos los palos políticos habidos y por haber. Todos reivindicándote, Julio. Después te los voy a mostrar, fuera del aire, algunos de los nombres y gente de la política también escuchándote atento. Hay una pregunta más para Julio Bárbaro después del corte. Tiene que ver con el presente Argentina. ¿Cómo ve a la Argentina, cómo ve el gobierno de Macri? Después del corte lo escuchamos a Julio. ¿Qué tenés? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Qué ves de Macri? ¿Qué ves de este gobierno? ¿La van a encontrar? ¿Van a volver a encontrar el rumbo? ¿Lo ves difícil? Hay una enfermedad de la política argentina que es la soberbia. A todos les ataca el momento de que yo salvo al país. Y hace rato que cada tanto uno lo quiere salvar y a mí me parece que hubo mucho antiperonismo de entrada. Yo le decía al Papa el otro día, su santidad, esto me hace pensar en el 55. Yo en el 55 tenía 13 años. Pero mi familia, mi viejo era un tano colchonero socialista, antiperonista desde ya. Cuando salí diputado, la gente lo felicitaba por la calle, le iba con la máquina de colchón al hombre y era claro, yo no lo voté, me decía, no me había votado. Pero, digamos, yo creo que si Macri no asume
que convocar es fortaleza y no debilidad. Si no tiene conciencia que lo que necesita la sociedad argentina es alguien que nos convoque a hacer un proyecto común compartido. Te agradezco mucho que hayas venido. Un placer tenerte. Julio Bárbaro, yo me encomiendo como cada noche a San Expedito y la Virgencita de Catamarca que nos acompañan cada noche. Gracias por todo, un placer recibir a este pensador, a este analista que es Julio Bárbaro. Los veo mañana, miércoles, en Animales Sueltos. Gracias por todo. Chau, descansen.